tratamos de ver el cristianismo como tan fácil y a veces cae en ese error, ¿no? De convertirse en algo que genuinamente no es cristianismo. La idea que a veces tenemos de Dios se desfigura tanto que llega un punto donde no sabemos si estamos siguiendo a Jesús o a los propios deseos de nuestro corazón. Yo he visto a gente confundida diciendo, es que Dios me prometió a mí que me iba a dar una casa y un carro, pero siento que Dios no me cumple. Yo digo, ¿cuándo Dios te prometió esto? Y de esa manera específica. Entonces, hay muchas personas desilusionadas, quizás, porque la manera en que han oído el evangelio tiene que ver con un evangelio que facilita la vida. Pero cuando tú lees las páginas del Nuevo Testamento, entiendes que no todo es tan sencillo, no todo es tan fácil. Y la vida cristiana, en uno de los retratos o textos más importantes que tiene la Biblia para darnos a entender, es la analogía del camino angosto. Yo quiero que me acompañen, vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13 al 14. Quisiera que usted me ayudara a buscarlo ahí en su Biblia. Y vamos a leerlo en la versión que usted tenga y luego leemos otra versión como la traducción viviente que nos ayude a entender un poco más. Bueno, leemos la palabra del Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La versión NTV dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia. Aquí el griego, la senda que conduce a la destrucción es amplia y la puerta es ancha, dice, para los muchos que escogen ese camino. Verso 14, sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo algunos pocos los que alguna vez la encuentran. Fin de la cita. Ahí en griego se decía esa frase, la senda que conduce a la destrucción es amplia. Y es un pasaje demasiado relevante, demasiado importante, pero que nos ayuda a entender un poco de la esencia de la fe cristiana. La vida cristiana puede ser vista de muchas formas, pero nunca comprenderemos realmente si no oímos la enseñanza del Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca de la vida cristiana? Quiero que entiendas, no cualquiera halla este camino. No es para cualquiera, porque es angosto, mientras que la senda de la perdición es amplia. Entonces, digamos que el cristianismo no es para todos. Aunque Jesús muere en la cruz, no todos los seres humanos son salvos. Y esto es difícil de entender, ¿no? Porque leemos, por ejemplo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y creemos que ese mundo se trata de todo el mundo. Pero realmente no se trata de todo el mundo porque no todo el mundo es salvo. Solo aquellos que creen, aquellos que encuentran el camino angosto, que es Cristo mismo, pueden realmente encontrar la vida en el Señor. Y el problema no es que lo entendamos, el problema es saber si yo estoy en el camino angosto o si a lo mejor me desvié, si a lo mejor me saqué de camino. La salvación, a mí me gusta pensar en esto, ¿no? La salvación es gratuita, no hay nada que tú puedas hacer para salvarte. Bueno, eso ya lo entendimos, el apóstol Pablo lo deja muy en claro, ¿no? No es por obras, sino por gracia que sois salvos. Entonces, ¿cómo entender este pasaje? Que el camino es angosto y que pocos lo hallan. A ver, ¿es por obras o no? Porque me cuesta hallarlo. ¿Cómo podemos entender lo que la Biblia nos está queriendo decir? Bueno, quiero que entienda que la salvación es gratuita, pero ser discípulos nos cuesta todo. Y eso es lo difícil quizás del cristianismo. No hay nada que tú puedas hacer para ganar el cielo. No existe nada. Porque todo lo que se tenía que hacer para que tú fueses salvo, lo hizo Jesús en la cruz. En el momento en que un cristiano dice, no, es que yo necesito meter un poquito más de ayuno, más de oración, o necesito portarme bien aquí con unas buenas obras de acción social para ganarme el cielo, le estás diciendo al Señor Jesús, hey, tu sacrificio no fue completo, yo te voy a agregar esto. Así que entendámoslo de una forma sencilla. La salvación es gratuita,
Todo lo que se tenía que hacer para tu salvación lo hizo Jesús. Lo difícil es que no cualquiera puede seguirle. Vamos bien hasta el momento. Permítame ilustrarle por un momento algo referente a la vida y la salvación de los creyentes. Disculpa, ¿me puedes ayudar bajándole un poco al micrófono? Por favor. Que siento que si lo acerco va a hacer. Y vamos a mostrar ahí una presentación para entender un poco la vida cristiana, porque lo cierto es que es un camino y este camino tiene etapas que hay que comprender. A lo mejor quienes me están escuchando hoy son niños espirituales en la fe y todavía están como iniciando esa etapa de madurez cristiana, todavía les cuesta muchas cosas. Quizás los que me están oyendo son ya personas maduras en la fe, han vivido muchos procesos y hoy están fortalecidos en la fe, pero quien quiera que sea usted, sin importar qué tipo de cristiano, y hay mucha gente que dice, no, es que yo soy cristiano hace 17 años. Yo le digo a esas personas, mira, no te sientas orgulloso porque aceptaste a Jesús hace 15, 20 años. Ninguno de los personajes de la Biblia, ninguno de los discípulos en el Nuevo Testamento, cuando se trataba de su fe, decía que hace años aceptó a Jesús. Nadie mira el pasado para saber si es cristiano. Para saber si somos cristianos tenemos que mirar nuestro presente. Porque yo pude ser el hombre más cristiano de los cristianos, pero si hoy estoy descarriado, ¿de qué me sirvió? Entonces la vida cristiana no tiene que ver con mi pasado, tiene que ver con mi presente. Hoy sigues al Señor, hoy estás en el camino angosto, o se trató de una decisión de años pasados. Entonces la vida cristiana nos presenta algunas etapas que teológicamente las podemos comprender. Vamos aquí a continuación. Lo primero que sucede con una persona que conoce el mensaje del Evangelio, oye el mensaje del Evangelio, lo podemos ver, por ejemplo, en los textos del Evangelio cuando dice, ¿qué predicaba Juan el Bautista? ¿Qué predicaba Jesús? La frase más popular de ellos era, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo primero que entiendes del mensaje del Evangelio. Ahí no está diciendo, vengan para que las deudas, los servicios, las deudas que tienen sean canceladas. No, el llamado del Evangelio empieza con esta frase, arrepentíos, porque Cristo, su reino, está llegando. Yo pensé que yo era el que le abría la puerta de mi corazón a Jesús y yo lo invitaba. No es así. Es Cristo quien está llegando a tu corazón y te está dando la oportunidad de que lo recibas. Es Cristo nuestro Salvador. Lo primero que sucede es esto. Una vez el Espíritu de Dios toca a una persona, toca a un joven, una jovencita, toca a un caballero, lo primero que sucede es que hay arrepentimiento. ¿Cuál es la señal de que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas? De que deseamos arrepentirnos y nos arrepentimos. Venimos delante del Señor, le fallamos al Señor e inmediatamente nos rendimos a sus pies y decimos, Señor, no solo lo lamento, no solo siento haberte fallado, sino realmente me quiero comprometer en levantarme, en abandonar este sucio pecado, en abandonar este sucio hábito. Y ahí es donde se producen frutos de arrepentimiento. Entonces, lo primero que sucede es que una vez nos arrepentimos, tocados por el poder del Espíritu Santo, hay un milagro espiritual. Mire, si en este lugar hubiesen cojos, mancos, ciegos o personas limitadas en sus capacidades físicas, estoy seguro que mucha gente se asombraría si yo orara y saliera una mano. Mucha gente se estremecería de ver el poder de un milagro como estos. Sin embargo, quiero decirle que el milagro más importante no es esto, porque hay muchos que entrarán al infierno con 2 manos, con 2 ojos. El milagro más grande que sucede espiritualmente es cuando una persona viene en arrepentimiento y Dios lo toca y lo transforma, justificándole, perdonándole sus pecados. Esto es increíble. A veces el problema de las personas es que creemos que somos buenos. Ese es el problema del hombre, que consideramos que somos buenos. Por eso nos es fácil juzgar al otro, por eso nos es fácil excusar nuestros malos hábitos y acciones. Y una vez una persona me decía a mí eso. Yo no entiendo por qué ustedes, los creyentes, los que creen en Dios, dicen que Dios es bueno. Si Dios fuera bueno, ¿por qué hay violadores sueltos? ¿Por qué hay hombres que hacen maldad?
¿Por qué todavía esa persona que le quita la vida a otro sigue como si nada? ¿Por qué el injusto sigue disfrutando? Eso me lo decía una persona. Si Dios fuera justo, ¿por qué esa gente todavía respira? Y yo le decía a esa persona, mira, Dios es misericordioso. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Pero quiero que me escuches algo. Si Dios decidiera hacer justicia hoy, empezaría contigo y conmigo. Porque todos le hemos desobedecido. ¿Alguna vez hemos mentido? El que diga que no, está mintiendo. ¿Verdad? ¿Alguna vez hemos deseado lo que otros tienen? ¿Codiciado lo que es del prójimo? Quizás sí. Lo más seguro es que si revisas la ley de Dios, los 10 mandamientos, hemos incumplido la gran mayoría. Quiere decir que somos culpables ante la ley de Dios, ese Dios justo. La única salida es que a través de Cristo tú seas perdonada, seas justificado. Esa es la expresión justificación. Eso es lo que significa la palabra justificar. Por medio de la fe en Cristo somos justificados, perdonados, limpiados. Ese es el mayor milagro que ofrece el Evangelio. Entonces, querido amigo y hermano, el Evangelio no es una opción. El Evangelio es una necesidad. Una vez estaba ahí yo fuera del templo, ahí en Colombia, y recuerdo que un joven se me acercó y me dijo: usted es líder aquí, ¿verdad? Le dije, sí, tienes razón. Quiero contarle algo. Me dijo, yo cuando era niño era cristiano, mis papás me llevaban a la iglesia. Y yo recuerdo que había momentos muy bonitos en la iglesia, yo lloraba, disfrutaba tanto cantarle a Dios, me arrodillaba y todo, y era muy bonito. Pero llegó un punto en mi vida donde me alejé, me fui del camino del Evangelio y ya pasó toda mi vida y ahora soy una persona pues, de edad avanzada. Y pasaba por aquí y me dieron unas ganas de entrar y adorar a Dios como lo hacía cuando era niño, pero hay algo que no me deja. Yo le dije, ¿qué? Es que siempre que intento buscar a Dios como que hay algo que... Y yo quiero preguntarte, ¿será que es que Dios quiere que más adelante yo me le entregue? Quizás hoy no estoy preparado, a lo mejor más adelante. ¿Qué opina usted de eso?, me dijo. Yo le dije, mira, te voy a explicar de una manera sencilla. Imagínate la siguiente escena, quiero que lo imagines. Vas en un avión y de repente el piloto avisa, señores pasajeros, hemos perdido el control de la aeronave, vamos en caída libre, esto va en picada, y de repente se acerca el personal y te entrega iba a decir chaleco salvavidas, pero no, es un paracaídas, ¿verdad? Tome su paracaídas, y de repente hay alguien ahí que se pone a mirar el paracaídas y dice, ay, no me gusta ese color, cámbiemelo por favor. No, me queda pesado, no me gusta, no me siento cómodo con este paracaídas. ¿Cómo cree que es? ¿Qué pensar de una persona que sabe que está en caída libre, pero se está quejando? Así es el Evangelio. El Evangelio puede que no sea sencillo, pero el Evangelio es no una opción, es la única esperanza que tienes porque tu vida va en caída libre. Solo tienes a Jesús para ser salvo. Cuando la persona entiende eso, aquel joven, aquel señor, cuando escuchó esto dijo, quiere decir que entonces no es mañana sino ya. Así es. Jesús, la salvación, es una esperanza necesaria, no opcional. Vamos entendiendo, ¿verdad? Luego viene otra etapa. Bueno, ya entregué mi vida a Cristo, ya fui perdonado de mis pecados, ya entiendo que Cristo es mi Salvador, reconozco a Jesús como mi Salvador. ¿Pero ahora qué? ¿Cuál es la siguiente etapa en la vida cristiana? Un proceso de santificación. Una de las preguntas más comunes que le hacen a uno como pastor en un funeral es, ¿será que se salvó? ¿Será que está en el cielo? Y es una pregunta muy difícil de responder. Sin embargo, cuando entendemos esto, entendemos que todos los creyentes, hasta el último día de nuestra vida, de nuestro aliento, estamos en un proceso de santificación. Es decir, que Dios está perfeccionando su obra en ti. Hoy no puedes ser el mismo de antes. Cuando estás en Cristo, Dios va perfeccionando tu obra en ti. Él te va limpiando, Él te va corrigiendo, vas madurando en la fe. A eso se le llama el proceso de santificación. Eres apartado para Dios y vives ahora para la gloria de Dios. Es lo que dice Romanos, creo que es el capítulo 8 o el capítulo 12, que mencionan
presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Es que cada día tenemos que parecernos más a Jesús. No es parecerse al pastor, no es parecerse al líder. Yo le decía a las personas, para que usted se decepcione de mí, viva conmigo una semana. Y se da cuenta que hay muchos detalles, necesitan ser corregidos. Uno cuando quiere saber algo de un hermano en la iglesia, yo por lo menos pastoreé un promedio de 150 jóvenes, y uno siempre quería saber qué pasa con este jovencito. Y uno lo que hacía era siempre preguntarle a la mamá, al papá. Yo quiero saber algo de una hermana, de un hermano, le pregunto al esposo, le pregunto a la esposa, ¿qué está pasando con él? Y uno se lleva sorpresas. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿estamos siendo santificados? ¿Estamos en este proceso del camino angosto donde Dios nos corrige día a día? Por eso no es tan sencillo congregarse. Por eso no es tan sencillo leer la Biblia diariamente, porque la Biblia funciona como un espejo. Usted puede creerse la persona más guapa. Yo puedo creerme el hombre más guapo y cuando me acerco al espejo me doy cuenta que no, ¿verdad? Ay, yo no sabía que tenía este barrito aquí, esto. Mi esposa es la que me, oye, tiene este, ¿verdad? Así pasa con la palabra. Te acercas a la palabra y la palabra ¿qué? Revela tu imperfección. Revela lo necesario que necesitas, bueno, lo que necesitas buscar en Cristo. Y es hermoso porque la palabra entonces nos va edificando cuando rendimos nuestro corazón a la palabra. Y ya por último, entonces, no es sencillamente que nos arrepintamos y que seamos perdonados. Es necesario caminar en la fe, siendo santificados y parecernos cada día más a la imagen de Cristo. Luego viene un proceso que es el proceso donde vamos a descubrir quién era quién. ¿Cuántos están seguros de que el cielo es real? Levánteme la mano. Eso lo creemos por la fe. Pero el día en que estemos en el cielo, ahí sí vamos a decir, wow, ahora sí tengo una plenitud. Ese será el día de la glorificación. El día en que el Señor nos llame. Y es que Dios nos puede llamar en cualquier momento. La muerte para un creyente es simplemente un llamado. Hace poco contacté a una dama que me decía, estoy pasando por un momento difícil, mi sobrino se ahogó. Era un bebito de 4 años. Su mami se descuidó en el sur de México y pasó por un arroyo y se dieron cuenta que estaba el baby ahogado. La familia toda era cristiana, pero devastada por la situación. Yo me cargué inmediatamente y dije que es triste, no puedo ni siquiera imaginar el desconsuelo de esta familia. Pero por otro lado, la esperanza del Evangelio proporciona la confianza de que ese bebé está en el reino de Dios. Proporciona la confianza de que Dios quiso llamar. Y recuerda que Dios es quien da la vida, pero también que la llama. Y es algo durísimo de entender como seres humanos. Bueno, podría contar cientos de testimonios más, pero este tema de la glorificación es un tema espectacular. Porque diga, Señor, como decía el apóstol Pablo, qué duro es caminar todos los días. Qué duro es entender que hay una realidad espiritual, que mi carne lucha contra el deseo de Dios. Qué difícil es levantarse todos los días y saber que habrán tentaciones que enfrentar. Y hay gente que piensa, no, es que el hermanito lleva 20 años en la iglesia, él no tiene tentaciones. No, olvídate. Ojalá usted no supiera las tentaciones que yo tengo. Y yo tampoco quiero saber qué tipo de tentaciones se enfrenta usted. Lo cierto es lo siguiente, lo cierto es que Dios tiene un proceso con cada uno de nosotros. Y ese proceso será consumado cuando estemos en ¿dónde? ¿Qué dijo Jesús antes de su resurrección? Antes de ser levantado ahí. Él dijo, es necesario que yo me vaya. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús habló de un lugar donde sus hijos también estarían. A eso le llamamos el proceso de glorificación. Vamos a avanzar. ¿Quedó claro más o menos? La vida cristiana es una etapa muy fuerte. No pretendo ya haberlo alcanzado todo. Si usted quiere sentirse ya, mejor dicho, decía mi papá, la última Coca-Cola del desierto, usted quiere sentirse ya el cristiano superdotado, entienda que ese momento solo es cuando esté en la presencia de Dios. Mientras tanto, hay que tomar la cruz del Señor y seguirle y andar por el camino angosto.
no se relaje, ¿verdad? Vamos avanzando ya para ir dándole forma a este tema. Paul Tripp, un reconocido teólogo, dice lo siguiente: estoy convencido de que la iglesia de hoy tiene más consumidores que participantes comprometidos. Pensaba en esto, la iglesia de hoy, más consumidores que participantes comprometidos. Yo tengo una empresa, la empresa se llama Agencia Creativo, es una agencia de marketing y publicidad en Colombia y aquí en Hermosillo, Sonora. Trabajamos para distintas marcas, de todo segmento, restaurantes, supermercados, automóviles, en fin. Y hay algo que hemos entendido nosotros en este trabajo, y es que la sociedad de hoy en día es consumista. Tú puedes vender cosas que la gente no necesita. Eso es lo que mueve hoy la sociedad: consumo, 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 consumo. ¿Y qué pasa con el tema del consumo? Que hay muchísimas opciones. Por ejemplo, si ahorita sales de esta reunión y quieres comer en un lugar, un restaurante, ¿cuántas opciones tiene usted aquí en Hermosillo para comer? Pues un chorro. Hasta en la esquina, el hot dog ahí con frijolitos o lo que tú quieras. Hay una persona que se congrega aquí, es el chef Edgardo, y él es el chef de Palominos, ahí un restaurante ahí en Boulevard Quino. ¿Y por qué les cuento esto? Porque son tantas las opciones que el mercado nos ofrece, que a veces cuando llegamos a la iglesia creemos que estamos en un lugar también muy parecido, ¿no? ¿Cuál es el menú de hoy? ¿Qué no me gusta? ¿Qué me gusta? Y empezamos a opinar sobre lo que nos gustaría que fuera la iglesia. Y usted se va a decepcionar si ve la iglesia como un lugar de consumo, porque estoy seguro que este no es el lugar más cómodo. Nosotros nos esforzamos aquí con el equipo de trabajo que tiene la iglesia, que sea un lugar agradable, que todo lo que tú puedes imaginar, ¿verdad? Soñamos con más cosas, pero nunca pretendemos que esto va a ser el lugar más cómodo o el lugar donde mejor te van a tratar. No, esto es la iglesia, y la iglesia es un lugar donde Dios nos moldea. Es un lugar donde necesitamos apoyo los unos de los otros. Es un lugar donde Dios te edifica a través de la predicación del evangelio. Es un lugar donde tus dones, donde tu vida puede ser un ministerio que edifique a otras personas. Yo nunca me imaginé hace unos años que Dios me iba a traer a estas tierras. Hay gente que me pregunta: ¿y usted qué hace por acá? ¿Y cuál es el único poder que mueve a un hombre de un lado a otro? Dios y una mujer. ¿Sí? Yo nunca me imaginé, o que mi esposa se imaginara que iba a servir en un ministerio. No lo imaginábamos, ¿verdad? Pero cuando Dios te trae a una comunidad, te siembra, pues no va a ser fácil. Como les decía, no va a ser el lugar más cómodo. El lugar más cómodo ahorita, ¿cuál podría ser? Ahí en el sofá de tu casa, viendo una película, ¿verdad? Comiendo. Hay lugares más cómodos, pero no estamos aquí para sentirnos los más cómodos. Esto no es un lugar de consumo. Esto es un lugar donde venimos ¿a qué? A escuchar el mensaje del evangelio, a reconocer que necesitamos del Señor, y es una búsqueda constante. ¿Vamos bien hasta el momento? Entonces, esta frase de Paul Tripp nos hace considerar cómo estamos tomando nuestra fe. Vuelvo a leerles el pasaje de Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. ¿Por qué es difícil encontrar el camino a la vida? No porque no sea popular. Por ejemplo, hace unos minutos me preguntaste la ubicación, ¿verdad? Creo que el evangelio está corriendo por todo lado, por televisión, por redes sociales. Tú me viste ahí en un anuncio, ¿verdad? Hay muchos predicadores, hay muchas personas hablando de Dios. Yo a través de mis redes sociales, en mi trabajo. No sé si conocen a un muchacho que se llama Alejandro Corrales, el vaquero, el del Chiltepín, aquí en Sonora. ¿No lo han oído? Muchos muchachos así de creadores de contenido, les hemos hablado del Señor. Y muchos de ellos me han dicho: yo ya había oído del Señor. Entonces el problema no es que a Jesús es difícil de encontrarle. Lo difícil
es que hallar el camino implica caminar por el camino. Y cualquiera puede tomar una guitarra, hacer una reunión cristiana, cualquiera puede venir a una iglesia, cualquiera puede vestir de X o Y forma, pero escúcheme, ser cristiano no se trata de esto. Ser cristiano se trata de seguir a Jesús. Que todo lo que hagamos, ojalá, todo esto sea para la gloria de Dios, porque si no es así, estaremos pues en otro camino. Ya para ir avanzando, ¿qué debemos entonces poner en práctica a la hora de consagrar nuestra vida para andar por ese camino angosto? Vamos a tomar atención de 4 puntos muy rápidos. En primer lugar, no puedes andar en el camino angosto si no desarrollas una vida de oración. Es tan sencillo como eso. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar al desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron todos: Señor, todos te buscan. Bueno, imagínate esto. Les hago una pregunta. Según lo que acaban de leer y lo que saben del Evangelio, ¿ustedes creen que Jesús necesitaba orar? ¿Hablar con el Padre? Pues sí, porque oraba. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, oraba, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, ayunaba, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, buscaba al Padre, ¿cuánto más de nosotros? Entonces, no estoy hablando de orar una vez en cuando. A lo mejor oramos cuando vamos a orar, a comer, cuando vamos a, no sé, tenemos un dolor y mami, ore por mí, cosas así. Sin embargo, o cuando estamos en aprietos o en necesidades, es cuando más oramos, o cuando estamos agradecidos. Pero no, aquí se nos está hablando de desarrollar el hábito de platicar con Dios. Quiero que me respondan algo. ¿Cuánto es el máximo de tiempo que usted recuerda que ha hablado con una amiga o con un amigo? Que así se colgaron al teléfono o fueron a visitarse, una pijamada de pronto, qué sé yo, muchas actividades que uno hace con sus amigos. ¿Cuánto es el máximo tiempo que usted ha hablado con su comadre, con su compadre? Uy, está alto el nivel. ¿Tú recuerdas haber hablado con tu amiga, tu amigo? 8 horas. Bueno, ¿me recuerda una cifra? 1 hora. ¿Sí? A veces hasta pasada la noche, ¡ay, ya amaneció! Ya toca colgar. No, cuelga tú, cuelga. ¿Verdad? Entonces, mi pregunta es esto. A veces nos preguntamos, uy, ¿yo qué voy a orar 1 hora? ¿Yo qué voy a orar un tiempo prolongado? Uy, ir a la iglesia, uy, no, quedarse 1 hora allá, no, qué flojera, ¿verdad? A veces nos cuesta tanto. Y yo digo, ¿por qué nos cuesta? Porque quizás no hemos encontrado el placer de disfrutarlo. Cuando uno disfruta la compañía de alguien o hablar con alguien, el tiempo no existe, hermano. Olvídate el reloj. Cuando uno disfruta estar en un lugar, se olvida el tiempo. Entonces yo le decía a Dios, tengo un gran problema, Señor. Cuando me arrodillo a orar o cuando quiero hablar contigo, no sé qué decir, mi primer problema. Número 2, no siento que estés aquí. Y número 3, pues no duro nada orando. Yo me levanto y amén y tenemos esos grandes problemas. Bueno, si queremos andar en el camino angosto, necesitamos empezar a preocuparnos por eso. Mañana cumplimos 4 años de aniversario con mi esposa. Ya, ¿verdad? Y todo matrimonio entiende que hay momentos difíciles en la comunicación con la esposa. Pero lo que no puede ser normal es acostumbrarnos a no hablarnos. Imagínate una pareja de esposos que no se hablan. Eso sería lo más que... Bueno. Ahora, ¿por qué existen cristianos que no hablan con el Señor? ¿Por qué vemos normal pasar días sin orar, sin platicar con el Señor? Entonces, te hago esa invitación. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Si el problema es que no sabes qué decir, te invito, abre los salmos y empieza a orar salmos. Ese fue el consejo que me dio mi mamá. Le dije, mamá, yo no sé qué decirle a Dios. Y ella me dijo, empieza a leer los salmos y empieza a relacionarte con el lenguaje de los salmos y habla con Dios.
Y empecé a hacerlo. Entonces, una vida enfocada en platicar con Dios, en hablar con Dios. Pero no es platicar por platicar, sino desarrollar ¿qué? Placer de hacerlo. ¿A cuánto les da gusto hablar con el Señor? Bueno, que sea una realidad en nosotros. Vamos con el segundo paso. Estoy hablando de hábitos cristianos, pero son hábitos que nos ayudan a estar en el camino angosto. O sea, dime qué pasa si una semana dejas de orar, si no estás fuera del camino. Por supuesto que sí, ¿verdad? Ahora, otro hábito que nos ayuda a mantenernos en el camino es tener fe y confianza en Dios. ¿Tener fe qué significa? ¿Autoengañarse? Eso es lo que la gente cree que es la fe. Si usted se siente enferma, ¿será que tener fe es decir, no estoy enferma, no estoy enferma, no estoy enferma, no estoy enferma? ¿Eso es fe? No, eso no es fe. Eso es autoengaño. Escúcheme, ¿qué es la fe? La fe es confiar en Dios aunque no sepa cómo va a hacer las cosas Dios. La fe es tener tanta dependencia de Dios que ni siquiera cuestionamos a Dios, sino decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo confío en ti. Por algo me trajiste a este lugar, por algo estás haciendo las cosas de esta manera, Señor. Creo que confío en ti. La gente en el mundo piensa algo parecido. La gente en el mundo dice, todo sucede por algo, ¿verdad? Pero el cristiano no dice eso. El cristiano dice, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea y alabado Dios. Yo confío en lo que Dios está haciendo con mi hijo, con mi familia, conmigo. Dependo de Él. Entonces la fe es traducida como ¿qué? Confianza en Dios. Considerar que sus planes siempre son mejores que nuestra vida. En estas épocas donde vivimos violencia, donde vivimos muchas situaciones, hubo una persona que me buscó y me dijo, me está pasando esto, la muerte me está persiguiendo de una manera que yo nunca había enfrentado en mi vida, esto es más allá de lo que yo... Bueno, era un hombre bajo persecución. Y hablé con él y le coloqué un ejemplo muy sencillo, ni siquiera tan teológico. Simplemente le dije, en una escuela pueden haber niños malos y niños buenos. Cuando los niños malos se ponen pesados contigo, tienes que saber que hay un director en la escuela. Habla con Dios. Si te sientes en peligro, si te sientes abrumado porque te amenazan, porque la muerte te está respirando, amigo, busca al Señor, ríndete al Señor. Y vas a entender cómo Dios puede doblegar los corazones más duros, más violentos, transformar esos corazones de piedra. Que es que mi esposo no me sabe tratar, póngaselo al Señor. Confíe en el Señor de tal manera que usted pueda depender de Dios para que Él transforme a su esposo. Y confiar en Dios es preguntarle al Señor, hey, ¿cómo se comporta una mujer que confía en ti? ¿Qué tengo que hacer? Cuando tú confías en Dios no es, yo confío y me quedo quieto, no. Yo confío en ti, revélame tu voluntad, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí, Señor? Dame lo que tengo que hacer, cuál es mi papel, y entender que el papel más importante es Dios. Yo como predicador, hoy anunciándoles este mensaje, yo creo que yo no tengo capacidad de cambiar su manera de pensar, ni tampoco intentaría eso. La única forma que yo entiendo mi trabajo como predicador es que yo llevo este mensaje a sus oídos, pero es el Espíritu Santo quien se encarga de que bajarlo de aquí y llevarlo ¿a dónde? A tu corazón. Ningún pastor, ningún líder tiene capacidad de transformar a alguien. En la oración, cuando yo oro por un enfermo, le digo, Señor, pon tus manos sobre esta mujer, sobre esta niña. Tú eres el único que tiene poder de sanarla. Yo puedo ser un instrumento en tus manos, Señor, pero el poder viene ¿de dónde? El poder viene de arriba. Eso se llama tener confianza en Dios. Proverbios 3, 5 y 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. En este momento creo que es muy difícil confiar en alguien, ¿verdad? Son contaditas las personas en que uno puede confiar. Y si no, haga el ejercicio, a ver, póngase de espaldas y dígale a la amiga que la tenga cuando usted vote, a ver si usted no va a desconfiar. Uno desconfía hasta entonces, y está bien, pero mire lo que dice Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón. Aprender a soltarnos en las manos de Dios
Porque dice con todo tu corazón. Y dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Ey, tú tienes tus ideas, ríndelas a Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio, sabia en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amigo y hermano, cuando usted confía en Él, empiezas a tener una relación muy cercana y estrecha con Dios. Dios la oye a usted, usted es guiado por Dios, usted intenta agradarle a Él, y eso se llama una relación fuerte con Dios. Si usted quiere saber si confía en Dios o no, vamos a hacer ese experimento. ¿Le gustaría saber si usted está confiando en Dios o no? Debe hacerse esta pregunta: ¿qué le preocupa en este momento? Y lo que sea que le está preocupando hoy es señal de que no ha confiado en Dios en esa área de su vida. Nos preocupa y nos afana muchas cosas. Justo ahí es donde Dios quiere que confiemos en Él. El temor tiene un enemigo y es la confianza en el Señor. El rey David decía en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sabes por qué? Porque sé que tú estás conmigo. Cuando confías en el Señor, que Él está contigo, el temor pierde poder en ti. Una vez un muchachito me decía, ¿es tan difícil dejar el mundo? Yo he intentado y no puedo dejar esto, pastor. Y el consejo para él fue, tú no necesitas dejar el mundo. Tú lo que necesitas es enamorarte de Dios y el mundo te va a dejar. Eso que te parecía atractivo, que imposible no decirle que no, empieza a perder placer para ti. Cuando el mundo nos ofrece, ya empiezas a ver el mundo por basura. O sea, es como, a ver, déjeme tratar de ilustrarlo con el tema de la esposa. No sé si mañana es por el aniversario que estoy hablando tanto de mi esposa, pero ese es el tema. Uno a veces puede venir una mujer muy hermosa y te dice, quiero estar contigo. Y ese hombre va a decir, ¿sabe qué, muchacha? Usted está bonita. El problema no es usted. El problema es que yo amo a mi esposa. En realidad se trata de que hay una mujer que me está esperando en casa, que es la mujer que Dios me dio, es la madre de mis hijos. ¿Y para qué voy a estar con usted? Perder el placer por lo que el mundo llama oportunidad es estar enamorado. Estar enamorado de Cristo al punto de que todo lo que va en contra de su voluntad pierda potencia contigo. Pueden venir lo que quiera, pero tú estarás firme y anclada al Señor. Anclado al Señor. Eso se llama tener fe y confianza en Dios. Vamos al siguiente paso ya. Les dije que eran 4, ¿no? Son consejos para mantenernos en el camino angosto. ¿Recuerdan el primero? Tener una comunicación con Dios. El día que perdamos comunicación con Dios, va a ser como un soldado en la guerra, sin comunicación. Va a ser un objetivo del enemigo. Decía mi papá, cuando te enfrentas al enemigo y a sus tentaciones sin el Señor, es pelea de burro amarrado con tigre suelto. Sí, somos vulnerables, el enemigo puede hacer con nosotros. En este momento hay tentaciones y pruebas que Satanás tiene que me destruirían así en segundos. ¿Sabes cuál es la única razón por la cual no han llegado? Porque Dios me cuida y no lo ha permitido. Mira, en cualquier momento puede entrar un loco y lo apuñala a uno y ahí quedó el pastor. ¿Quién evita eso? Es la misericordia de Dios. Bueno, yo podría hablarle de mucho acerca de esto, pero vamos con el tercer paso. Es necesario también meditar en la palabra de Dios, aprender a deleitarnos en la palabra de Dios. Yo crecí en una sociedad que no le gusta leer. A mí no me gustaba leer, para nada. Yo en el colegio tuve las peores notas. Para vergüenza mía lo digo. Sin embargo, en la universidad aprendí algo. Yo hice una licenciatura en teología. Estuve estudiando 7 años. Y hay algo que aprendí que me enamoró de la literatura. Hoy es el día del libro, de hecho. Si no lo sabían, el día mundial del libro. Y hubo un profesor que me dio un consejo. Mira, Pablo, ¿a ti no te gusta leer?
Imagínate sentarte a hablar, a charlar con las mentes más brillantes de la humanidad. Gente que existió en algún tiempo. Imagínate, no sé, un personaje que te guste a ti de la historia. Un emperador, Albert Einstein, no sé. Imagínate sentarte con ese personaje y escucharlo. Me dijo, es exactamente lo que haces cuando lees. Estás leyendo en la mente las ideas de otra persona. Siéntate a charlar. Entonces yo tomé ese consejo y dije, oye, ¿será con la Biblia igual? Entonces una vez mi mamá me dijo, ¿qué vas a hacer? Le dije, no mamá, me voy a sentar aquí con el apóstol Pablo. Voy a charlar una tarde con él, que me cuente a través de sus cartas todo lo que sabía acerca de Jesús. Oye, y empecé a disfrutar la lectura, porque era así como que, ¿y tú por qué dices eso, Pablo? No te entiendo. Y empecé a disfrutar la lectura viéndolo como una ¿qué? Conversación, un intercambio de ideas. Hoy en día, uno de los formatos más fuertes en redes sociales es el podcast. ¿Alguna vez ustedes han escuchado podcasts? Y uno dice, ¿por qué uno se queda en un podcast? Es una conversación con mentes brillantes, entre comillas, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué tal si te acercas a la palabra de Dios y empiezas a decir, Señor, revélame a través de esta palabra lo que los hombres santos que tú escogiste, ¿qué les inspiraste a decir? Enséñame a conocerte a través de tener una conversación o conectarme con el corazón de la Biblia. A eso se llama meditar en la palabra de Dios. ¿Qué significa meditar? ¿Les ha pasado a ustedes que a veces escuchamos una canción y se nos pega la canción? Llámese. A mí me han pegado canciones ahí en el camión y queda la canción todo el día y usted o a veces hasta un problema, ¿no? Ay, mañana tengo que pagar el recibo de la luz y el recibo de la luz todo el día pensando en el recibo de la luz. A veces nos quedamos meditando. ¿Y qué es la meditación? Es una idea que se quedó en tu cabeza y es difícil de que se vaya. Mi pregunta para ti es, ¿en qué meditas? ¿Estás meditando en la palabra de Dios? Espero que esta noche algo de lo que se ha dicho y que se ha predicado, el Espíritu Santo te lo tenga en la mente. Porque ¿sabes cuál es una de las cosas más bonitas del ministerio del Espíritu Santo? La Biblia dice, Él os enseñará y os recordará todo lo que yo os he enseñado. Salmo 63, 6 al 8 dice, cuando me acuerde de ti en medio de mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Hagamos una pausa ahí. ¿Cuál es el momento del día en que más meditamos? Justo antes de dormirnos. Nos quedamos ahí mirándola. Mañana qué voy a hacer, qué me pasó, ¿cierto? Que tus últimos pensamientos sean meditar en la palabra de Dios. Que cuando te acuestes confiado en el Señor. Una persona decía, ¿por qué tenemos pesadillas tan seguido? ¿Por qué no duermo tranquila? El consejo que le puedo dar es, lea la palabra de Dios antes de dormir. Acuéstese pensando en Dios. Dice, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Eso es lo que significa meditar. Pensar, quedarse pensando en algo continuamente. Vamos por último, que sería, entonces hablamos de varios hábitos para mantenernos en el camino angosto. No sé si lo recuerdan. Número 1, ¿cuál era? Orar. Aprende a disfrutar tu tiempo de oración. Número 2, aprende a confiar en Dios. Aprende a depender de Él. No son tus fuerzas, no es tu capacidad, no es tu energía, olvídate de eso. A un hombre le da una gripa y no vuelve nada, ¿verdad? En un segundo nosotros nos damos cuenta de que no somos tan autosostenibles, dependemos del Señor. Y número 3, aprende a meditar en la palabra de Dios, dedica tiempo. Sé que estás dedicando tiempo a podcasts, a videos de YouTube, las redes sociales, yo creo que por eso Dios las permite, para eso son las redes sociales, para demostrarnos que amamos más a Dios que el tiempo que le damos al celular. Para eso son las redes sociales, demuéstrale al Señor que tiene más tiempo para Él que las redes, ¿verdad? Y por último, para ya irnos en paz, escúcheme muy bien,
No sirve de nada orar, congregarse, no sirve de nada muchas cosas si no estamos interesados en agradar a Dios. El culto pasado yo le explicaba a la gente, uno a veces quiere agradar a todo el mundo. Yo cuando tenía 7 años le conté, a mí me gustaba una niña del colegio. Ya mi esposa sabe la historia. Y yo me acuerdo que yo me levantaba y yo me peinaba para ir al colegio, pero pensando en ella. Todo era como intentar agradar a ella. Yo la veía en el descanso, la veía en el colegio. Cuando me novié con mi esposa, pues lo mismo. Me interesa agradarla, ¿verdad? No sirve de nada que tú digas, soy el más cristiano, que conozco el evangelio, si realmente no estás interesado en qué. ¿Cuál es la cualidad más importante de la vida de un cristiano? Su deseo de agradar ¿a quién? Al Señor. Aunque agradar al Señor muchas veces tenga que ver con lo que a mí no me agrada. Aunque agradar al Señor muchas veces no tiene que ver con lo que le agrada a la suegra, o lo que le agrada a mi esposa, o lo que le agrada a mi amiga, a mi amigo, ¿no? Es como si alguien se me acercara y me dijera, oye, a mí me parece que tu esposa es fea. ¿Qué le importa? Si no es su esposa, es la mía. El mundo no entiende nuestro amor por Cristo. Cuando hay alguien que te ve obedecer a Dios, ese alguien te puede juzgar y ¿tú qué vas a decir? Yo soy el enamorado de Dios. Él es mi Señor. Y eso el mundo no lo va a entender. Pero lo más importante de todo esto, para mantenernos en el camino angosto, realmente se trata de seguir las pisadas del Señor Jesús. ¿Qué quieres de mí? Estoy interesado en seguir tus caminos. Quiere decir que el cristianismo no se trata de lo que nosotros podemos obtener de Dios, sino más bien de lo que Dios quiere de nosotros. Eso es la fe cristiana. Amén. Vamos a estar en pie. No sé si tengan alguna pregunta por el momento. ¿Todo claro? Espero que no se hubieran molestado. No lo tomen personal. Esta palabra también es para mí. Yo de aquí tengo que salir a orar, a meditar en la palabra, a mantenernos en este camino angosto. Que el Señor nos dé fortaleza. Les invito a estar en pie. Vamos a orar para darle gracias al Señor, pues por esta palabra. Quiero orar también por ustedes, por su familia. Creo que Dios los ha traído y no me cabe la menor duda de que Él tiene un propósito. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por esta noche, por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de meditar en tu palabra, de dedicar este tiempo para ti, Señor. Dentro de muchas ocupaciones que tenemos, Señor, este tiempo nos agrada, Señor, dedicarlo para ti. Eres nuestro Salvador, eres nuestro Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Padre Celestial, hoy te presento esta familia que hoy nos acompaña. Señor, solo tú conoces su historia, solo tú conoces sus corazones y las necesidades y pruebas que están atravesando, Señor. Solo tú lo sabes, Señor. Pero hoy quiero agradecer porque en tu misericordia los has traído. Te pedimos, Señor, que afirmes sus pasos, que fortalezca sus corazones, Señor. Todo lo que el enemigo ha intentado hacer para que su fe se desanime, Señor, te pido que tú lo quites de en medio del camino. Te pido que ellos puedan ver tu mano poderosa sosteniéndolos, ayudándoles. Dale sabiduría a este varón, dale sabiduría a esta dama. También, Señor, a cada uno de ellos. Tú los conoces, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra se vuelva una prioridad para ellos, que este mensaje no solo llegue a sus oídos, Señor, sino que tú lo lleves a su corazón, que puedan ser una familia para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Agradecemos por las personas que no nos pudieron acompañar hoy, Señor, pero que se han estado sumando a esta comunidad. Gracias te damos, Señor, por los ministerios que se están formando, por la vida de las personas que nos ven a través de los canales de redes sociales, Señor. Sé que esta palabra no regresará vacía, sino que tú la enviaste para que dé fruto, Señor. Ahora que nos disponemos a salir de este lugar, te pedimos que nos lleves con bien, que guardes nuestras vidas. Es una semana donde necesitamos tanto de ti, Señor. Fortalécenos, que cada decisión, cada cosa que hagamos, lo hagamos para tu honra, Señor, y tu gloria, para agradarte a ti.
en el nombre de Jesús. Amén y amén.